Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien y listos también para este nuevo video, una nueva entrega que la haremos junto a Realza Recargas Venezuela. Así es, nos van a ayudar en esta ocasión, obviamente para presentarles y entregarles un material bastante importante y también muy pedido por muchos de ustedes en las redes sociales, en los correos electrónicos y demás. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, tengo aquí dos impresoras, tengo aquí como ustedes pueden ver una impresora Epson, es una multifunción y aquí tenemos pedazos de una impresora. ¿Por qué tenemos esto acá? Prácticamente es porque queremos enseñarles a ustedes en un pequeño curso o en una pequeña guía o tutorial o como quieran llamarlo, precisamente sobre Epson, sobre esta marca tan fascinante que nos ha llevado a un mundo de impresión realmente a otro nivel. Queremos aprender las siguientes cosas. Vamos a aprender cuáles son las partes principales de estas impresoras. Así es como para qué sirve esto, que muchos no saben qué es esto, qué es esto. Así es, veremos qué es esto de acá. Veremos para qué sirve esta situación. ¿Qué es esto? ¿Qué es cada componente? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cada parte? Vamos a ver absolutamente cuáles son todas las partes principales y partes en general sobre las impresoras Epson. También vamos a ver el tema de bloqueos y placas, y eso creo que les va a gustar muchísimo a muchos de ustedes, o a la gran mayoría de ustedes, especialmente a los técnicos que se encargan de realizar mantenimiento en estos equipos. También vamos a aprender a hacer un mantenimiento preventivo, es de nivel básico, tanto para el usuario en casa como para el técnico que necesita aprender cómo realizar correctamente el mantenimiento a estos fascinantes equipos de impresión. También vamos a conocer el tema de los cabezales, los inyectores, obviamente con la intención de saber cuáles son sus partes, su funcionamiento, cuál es el tipo de limpieza que debemos realizar, la impresión cuando está correcta, cuando está incorrecta, cómo solucionar dicho problema y también cómo hacerle el mantenimiento adecuado a este componente que obviamente es uno de los más delicados de la impresora. También vamos a ver un tema bastante especial, se llama, creo que es el desensamble de los equipos utilizando el procedimiento de ultrasonido. Así que no te lo pierdas, no te pierdas este video, porque esas cosas van a ser súper interesantes y te van a llenar de mucha información. Prácticamente te estarás capacitando para desenvolverte obviamente en el hermoso mundo del mantenimiento de impresoras Epson. Vamos a ver también sobre el desmontaje y la instalación de los cabezales. Así es, esta pieza tan delicada es la que imprime sobre el papel. Vamos a ver cómo la debemos desmontar totalmente y asimismo el mantenimiento que hay que realizarle y también cómo tenemos que volver a instalarla o a ensamblarla de tal manera que no nos provoque ningún problema al momento de hacer ya las pruebas finales de impresión y también que funcione adecuadamente la parte mecánica. También veremos sobre, bueno, la instalación y desmontaje de cabeza, que fue lo que mencionamos. Veremos sobre este componente que se encuentra aquí abajo. No sé si lo pueden ver. Con todo voy a ponerlo así. Esta pieza que vemos aquí es el rodillo alimentador de hojas. También veremos cómo desmontarlo, veremos qué tipo de mantenimiento debemos hacer, cómo debemos trabajar con esto, precisamente para que el rodillo que alimenta o absorbe las hojas funcione de forma adecuada. Los problemas posibles que se relacionan con el mal funcionamiento de este componente y también las posibles soluciones. También vamos a ver el tema de almohadillas, así es, cómo extraerlas, cómo limpiarlas, cómo volver a colocarlas y qué es lo que debemos hacer para que continúen obviamente con su trabajo correcto, digámoslo de esta manera. También vamos a ver algo interesante, lo que no deben hacer con sus impresoras Epson, así es, lo que no deben hacer con las impresoras Epson, y obviamente también va este consejo
o esta recomendación para obviamente todos los otros modelos de impresoras. Y asimismo daremos muchas recomendaciones generales sobre Epson, su uso, su mantenimiento y sugerencias en general. Así que, bueno, bienvenido a nuestro amigo Realza Recargas Venezuela. Bienvenido a TecnoPC Sistemas. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué gusto poder contar con un colega de gran conocimiento, preparado, certificado para este tipo de mantenimientos. Y bueno, te dejamos en manos del público. Vamos con el primer tema. Así es, mi estimado, entra con tus saludos, saluda a toda la audiencia, da tus introducciones y vamos con el tema de partes principales. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más trayéndoles un nuevo video de colaboración con TecnoPC Sistemas, con nuestro servidor, nuestro amigo Luis Mosquera. Queremos darles las gracias primeramente a TecnoPC Sistemas por permitirnos hacer esta colaboración, compartir nuestros videos con todos ustedes y llegar e impartir este conocimiento a todas las personas que podamos, porque no creo que haya personas que no quieran compartir su conocimiento. Luis, como te había comentado, hay personas que tú le preguntas algo y te lo niega totalmente, de manera que nosotros vamos a tirar esa barrera y llevar ese conocimiento a todos los que podamos. También dándole las gracias a tu equipo, Luis, y a todos por permitir este video y esta colaboración, y también a ustedes chicos, suscriptores, fans, seguidores, amigos y todos los que apoyan nuestro trabajo para seguir adelante. Gracias a TecnoPC Sistemas, darnos la oportunidad a Realza Recargas de Venezuela para llevarles a más gentes, no nada más a Venezuela. Tenemos muchos seguidores, México, Perú, Ecuador, Bolivia, tenemos Argentina, Chile, Paraguay, España, Estados Unidos, tantos, Colombia, tantos que vamos a seguir transfiriendo barreras y traspasando barreras para ser los mejores en las redes sociales. Somos los mejores a nivel de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, también a nivel de otras páginas donde tenemos nuestras publicaciones. Así que gracias TecnoPC Sistemas por estar compartiendo, y nos sentimos totalmente orgullosos por ser parte de tu familia, por ser parte de tu equipo, que es un enorme equipo muy bien preparado, en muy buenas condiciones, y nos es un orgullo y un honor ser parte de ustedes. Ahora, empecemos con el primer tema. Como ya nuestro amigo Luis ya nos ha dicho, partes principales de una impresora. Las partes principales de una impresora, de todas en general, sea Epson, sea HP, sea Lexmark, Brother, Dell, todas, empiezan siempre por un cable. El cable es una de las partes principales y visibles. Fijémonos, en el caso de la Epson, ella trae dos pines que va conectado directamente a la fuente de poder, a esta parte, y la fuente de poder transfiere la información a la placa lógica. En este caso tenemos dos placas lógicas. Más adelante vamos a decir qué es lo que no se debe hacer con las placas lógicas, y luego la información que tú la das, se la transfieres a través del panel de control, los botones, va directamente a la placa lógica. Luego la placa lógica se la transfiere al cabezal. En este caso tenemos dos cabezales, se la transfiere al cabezal, y así consume la tinta de los cartuchos. En este momento estamos viendo que hay impresoras que trabajan con 4 cartuchos y otras que trabajan con 6 cartuchos, con el amarillo, con el negro, con el magenta light y con el cian light, y igualmente con el cian y el magenta. Pero estas son las partes principales de una impresora. Más adelante en el término de partes de una impresora y su funcionamiento, vamos a desarrollar con más detenimiento cada una de ellas. Vamos a explicar otras partes que no están en estas partes principales. De esto consta una impresora: su cable, fuente de poder, tarjeta, panel de control, cartucho y cabezal de impresión. Ok, entonces este es el cable de la impresora. Tenemos la fuente de poder, panel de control, tarjeta lógica, cartuchos y cabezal. Este se llama
Esto es lo que está conectado a los cartuchos. Cuando usted mete los cartuchos a la impresora, lo primero, ella va directamente acá. Esto se llama el chip de contacto de los cartuchos, que es una parte esencial de la impresora. También tenemos lo que son, te vamos a mostrar aquí, los motores de rodamiento. Estos son los que mueven los carros de un lado a otro, y aún los rodillos selectores. Aquí tenemos el rodillo selector, que es el que agarra la hoja. Este es el que agarra la hoja. Entonces este rodillo se avería mucho. Y también tenemos las esponjas. Aquí tenemos tres tipos de esponjas: las que traen las impresoras, las que traen en el panel de control, en el bandeja de impresión, la que trae en la desagüe de almohadillas, y aquí es donde reposa el cabezal. Más adelante vamos a enseñar cuál es su funcionamiento. Y aquí tenemos otro tipo de almohadilla, y sobre todo el escáner. El escáner es una de las partes más importantes de las impresoras. Así que aquí tenemos también un sensor óptico. Este sensor óptico trae aquí, fijémonos que trae un espacio, por ahí pasa un encoder giratorio, y cuando ese sensor óptico se ensucia y se avería, y la impresora no tiende a reconocer ningún tipo de información. Aquí tenemos otro sensor óptico que es más ancho, pero este sensor óptico sin duda alguna es para lo que son los sensores de cuando va a pasar la hoja. Hay una palanquita que cae aquí, un switch cae y hace el contacto, y otro. Fijémonos la diferencia. Está ese sensor óptico aquí, y está está este y está este. Aquí es cuando él va a caer un sensor de reconocimiento de hoja, cuando abres o cierras la tapa, o cuando está abierto la puerta del escáner. Y aquí va un encoder de este tamaño para mandar toda la información. Así que continuamos, Luis, seguir con el siguiente tema. Gracias, amigo de Recarga Realza Venezuela, por esta información tan importante, que creo yo a muchas de las personas les va a dar a conocer, o les va a dar a entender cuáles son las partes esenciales, principales y generales del equipo. Asimismo, les va a dar a conocer, van a aprender cómo se llama cada componente, ya que a veces necesitan pedir soporte técnico sobre alguna situación en general y no conocen el nombre de dicho componente. Entonces, ahora que nuestro amigo de Realza Recargas les ha dado los nombres de cada uno de los componentes o partes del equipo, pues cuando tengan algún problema podrán decir: ¿sabes qué? Me pasa tal cosa con tal parte del equipo, ¿cómo lo soluciono? O ¿sabes qué? Necesito cambiar esta pieza. Obviamente le dirás con los nombres, porque ya te lo hemos enseñado en este momento. Ahora, vamos con el siguiente tema. Se llama bloqueos y placas. Aprenderemos sobre los posibles bloqueos de las impresoras, y también veremos las placas o mainboards de las Epson. Así que, amigo de Realza, te damos el paso una vez más a ti para que continúes con el segundo punto: bloqueos y placas. Muchas gracias, amigo de TecnoPC Sistemas, por el pase que nos has dado en esta oportunidad. Ahora, como ya él nos ha dicho, vamos a hablar acerca de las placas y del reseteo del EPROM. Eso se llama el reseteo del EPROM. Eso es un contador que hay aquí en la memoria de cada impresora Epson. Vemos que ella trae un chip principal. Ella trae un contador de que cada hoja que pase está dando un contador. ¿Y quién es el que lleva ese contador? Sencillamente, quien lleva ese contador, vamos a verlo acá, aquí abajo. ¿Ven este sensor que está acá? Este sensor, cada vez que pasa una hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada hoja que va pasando por ahí va activando este sensor. 7, 8,
Claro está que esa es la que también indica cuando está una hoja pasando y está la impresora imprimiendo. Pero ¿qué es lo que es sencillamente ese contador? Le está diciendo cuántas hojas están pasando por esa impresora. Un ejemplo, si pasan 2000 hojas y tú no imprimiste nada, se bloquea, porque ella nunca está teniendo un contador. No hay un contador en los cartuchos que diga, bueno, se imprimieron, botaste tanta cantidad de tinta. No, ella cuenta son las hojas, y por el algoritmo que tiene Epson, ellos dicen, bueno, por tantas hojas, hay dos cosas: el tipo de la cantidad de hojas y el tipo de impresión que tú utilizas. Cuando tú vas a tus propiedades de la impresora y vas a imprimir texto, imágenes de texto o en calidad superior, le estás diciendo al contador, ya no te está sumando una hoja, sino que te suma unas 3 o 4 hojas, porque la cantidad de tinta es muchísimo mayor. De manera que así es que hace el contador del Epson. Ahora, Luis, amigos de TecnoPC y todos los que están viendo este video, hay un video en YouTube que tiene muchísimas vistas, que hay una chica que ella saca la manguerita de aquí, lo pone en un recipiente, y ella dice que sacando esa manguerita de aquí evitas los bloqueos de la impresora. Eso está totalmente equivocado, porque repito, en este sector, que es donde cae esta manguerita, que es donde cae la manguerita aquí ustedes no pueden ver ningún tipo de sensor, ningún componente electrónico que diga cuánta cantidad de tinta hay aquí. No, sino que la impresora cuenta, ya los estudios previos que ha hecho la Epson, es que después de un cierto tiempo de impresión, después de un cierto número de impresión, la calculadora que tiene el chip, la tarjeta madre, dice, bueno, después de ese número de impresión, ya estas esponjas ya tienen que estar full. Entonces bloquea y te dice el error que todos nos hemos encontrado en algún momento con ese tipo de error. Por favor, partes internas están desgastadas, cambie partes internas, o sencillamente almohadillas full, por favor lleve a servicio. Entonces eso es lo que te está diciendo. ¿Qué es lo que hace? Ahora, ¿para qué se hace? Con el reseteo sencillamente descargas el reseteador exactamente de tu impresora y lo reseteas y listo. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Vamos, ejecutamos el reseteador a la parte que dice port, que ese es puerto, seleccionamos nuestra impresora o el puerto donde está conectada nuestra impresora, luego le damos particular ajuste en mode, y luego en la segunda sección del menú vamos a WASPAS y Counter, seleccionamos todas las pestañas y le damos inicializar. Nos va a salir 100%, luego le vamos a dar seleccionamos otra vez las pestañas y le damos inicializar y le damos ejecutar, y entonces nos va a resetear nuestra impresora y todo bien. Ahora, ¿para qué nos va a servir entonces sacar esto de acá? Sencillamente para que no tengamos que sacar cada vez más las esponjas para lavarlas y limpiarlas, sino que sencillamente la tinta va a caer afuera y solamente tenemos que limpiar nuestro potecito que está afuera. Pues algo rudimentario, pero bastante, nos ahorra mucho trabajo. Luis, así que adelante. ¡Wow! ¡Qué impresionante información! Te agradecemos, amigo. Creo que muchos de nosotros no conocíamos muchas cosas que nos acaba de comentar nuestro amigo de Realza Recargas. Así que con la información que nos acaba de proveer, esperamos poder guiarles en cada situación, en cada problema, y obviamente también ojalá puedan solucionar sus problemas. Y lo más importante de todo, no hagan travesuras con sus equipos cuando detectan este tipo de problemas de bloqueos en sus equipos. Lleven a su técnico, soliciten soporte técnico o contacten a un profesional que realmente pueda darle solución a dicho problema. A veces, si nos ponemos a jugar con los bloqueos, no sé si nuestro amigo de Recarga Realza nos podría agregar esta situación sobre los posibles problemas a los que nos podríamos enfrentar si nosotros dañamos la impresora tratando de solucionar los bloqueos a nivel de software, por ejemplo. Así que, amigo, te doy el paso y explícanos esta situación. Sí, efectivamente, amigo de TecnoPC Sistemas, es muy peligroso jugar con el Epson de la impresora. Porque es muy peligroso, porque si no tienes conocimientos básicos de lo que es el comportamiento de ese programa con respecto a la impresora, dañas tu impresora. ¿Cómo la dañas? Sencillamente, fijémonos acá, esta impresora que usa 6 cartuchos, que es la T50, el número de su cartucho es 78. Si tú utilizas
un reseteador que no es de ella, o aprietas un botón tratando de experimentar o tratando de aprender, ensayo y error, sencillamente le quitas la configuración que ella tiene de fábrica y la conviertes en otro modelo de impresora que quizás no es la que tú tienes y la que quieres, y dañando por completo tu impresora. Ahorita precisamente estaba conversando con un amigo por el Facebook diciéndole que él tiene una TX 220 y resulta que cuando reseteó su impresora ahora la lee como una NX 220. ¿Qué es lo que pudo hacer? Sencillamente ahora dañó su impresora, el escáner no va a reconocer esa información, los cartuchos no van a ser los mismos. ¿Qué es lo que recomiendo? Ahora, ¿cuál es el error más común? El error más común es que te descargas cualquier reset que haya por ahí en internet y se lo aplicas. No, tiene que ser exactamente el reset propio para la impresora, para evitar este tipo de problemas. Y otra cosa, si tú no estás muy seguro, no lo hagas. Llévalo a un servicio que ellos tienen ya la experiencia, el conocimiento de qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, a amigo Luis, para evitar que se estén jugando de manera muy riesgosa con su impresora. Vamos adelante con el siguiente tema. Bueno amigos, he ahí la información que ustedes tanto esperaban escuchar. Espero que les sea de mucha utilidad y tengan mucho cuidado con el tema de los bloqueos o cuando se presentan bloqueos en su equipo. Tengan mucho cuidado, llévenla a un profesional. Si estás en Venezuela, pues nuestro amigo de Real se Recargas, aquí te dejo ¿cómo se llama? Todos los datos para que te puedas contactar con él y obviamente lleves tu impresora a Recarga de Realza en Venezuela y puedan solucionarte el problema que tengas con tu Epson. Vamos a ver el siguiente tema. Y creo que es un tema que creo yo va a servirles muchísimo a los técnicos y se trata sobre el mantenimiento preventivo de los equipos. Veamos qué nos comenta nuestro amigo Realza Recarga. Nuevamente te damos el paso y danos por favor la tan anhelada información sobre el mantenimiento preventivo de los equipos. Adelante. Así es, amigo de TecnoPC Sistemas Ecuador. El mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, es prever, porque hay dos tipos de mantenimiento, recordemos, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo es cuando ya hay una falla, un daño, entonces le haces el mantenimiento para corregir esa falla. Pero cuando es un mantenimiento preventivo es para prevenir alguna falla, no una falla tan profunda, pero sí una falla que podamos evitar con respecto al polvo. Una de ellas es el rodillo selector de hojas, como ya lo hemos visto. Este es el que gira y succiona la hoja, gira y agarra, succiona la hoja. Este rodillo se desgasta mucho y el polvo, si tú tienes la impresora cerca de una ventana, en tu sala o en un negocio donde hay mucho polvo o etcétera, esto se va a llenar de polvo. Tanto la hoja en sí misma tiene humedad. Si tú vives en un sitio que es muy frío, va a tener humedad y esa humedad con el polvo crea una capa de grasa en la hoja que hace resbalar esa hoja y te vas a dar cuenta que cuando pela la hoja, ensucia la hoja un poquito. ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir? Sencillamente agarras tu impresora, en esta parte de acá arriba vas a ver esa misma goma, en otras Epson vas a ver la goma un poco más arriba. Sencillamente usas un hisopo con alcohol y empiezas a limpiar eso, o con agua, o si no tienes hisopo pues agarras tu dedo con un trapito y limpias esta parte para prevenir eso. Y si tú vives en un sector donde la humedad es bajita y la sequía es fuerte, entonces el polvo va a hacer estragos también, porque va a crear una capa como de talco encima de la goma y va a hacer que siempre continuamente resbale y tú vas a decir, bueno, porque nunca agarra mi impresor la hoja. Es por eso. Otra cosa es sencilla, los cabezales requieren, por eso es que la Epson, vas a la pestaña de propiedades de la impresora, te vas a la pestaña de mantenimiento, por eso es que tiene una sección que dice limpieza de cabezales. Hazle una limpieza de cabezal cada 2 meses. Haz una limpieza de cabezal para probar esto. Es una limpieza sencilla, en la misma impresora te lo da, pero previene muchas veces que se obstruya, porque de tanto imprimir se va quedando residuos de sólidos dentro ahí, y sería bueno que entonces hagas una limpieza de cabezal para prevenir eso. Otra cosa es el encoder.
recuerdan el encoder. Este encoder se recuerda en la pestañita, se recuerda en el sensor. Bueno, este sensor va aquí y la impresora va de un lado a otro, y el encoder es el que le dice a la impresora, bueno, tú llegaste hasta aquí. Fíjense que ella tiene aquí, y la parte oscura llega hasta acá. Esta parte oscura sencillamente son unas pequeñas rayitas que cuando el sensor llega hasta ahí, la impresora se para, y cuando llega al otro sitio la impresora también se para. Pero lo que vemos que tiene el encoder en este caso es que el encoder, este encoder que está acá, está atrás del carro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a agarrar un trapito y lo vamos a limpiar muy cuidadosamente, porque esto se va, estas rayitas, si lo afincas mucho se puede dañar, pero es un mantenimiento preventivo que lo puedes hacer cada 6 meses, cada 9 meses, porque la tinta cuando se evapora tiende a pegarse en el encoder y hace un error de lectura del sensor óptico, y es lo que hace que la impresora se mueva de un lado a otro. Otro mantenimiento preventivo es obviamente utilizar una brochita o un pincel y quitarle todo el polvo que hay en ese sitio. ¿Para qué? El mantenimiento preventivo, he visto en internet que hay sitios donde te lo recomiendan, bueno, cada 18 meses. Claro, wow, ¿por qué tanto? Es suficiente nada más con un mantenimiento preventivo de 6 meses. Cada 6 meses hazle ese mantenimiento preventivo, y así sucesivamente. Luis, vamos con el siguiente tema. Te agradecemos por dicha información, amigos. Ya vieron todos los procesos y pasos que realizó nuestro amigo, los consejos, sugerencias e ideas que también nos acaba de dar con todo el proceso que se ha realizado, con la finalidad de que nosotros también podamos solucionar dichos problemas cuando se nos presenten, tal vez con el equipo de un cliente, de un familiar, o en nuestro negocio, nuestras propias impresoras. Así que anoten todos los pasos. Si es que te lo perdiste, repite nuevamente desde el tema mantenimiento preventivo, no hay problema, repítelo, vuélvelo a ver y vas a darte cuenta de muchas situaciones o muchos pasos que hay que desarrollar para poder realizar el mantenimiento preventivo de nuestro equipo, tanto de manera lógica como obviamente de manera física. Ahora, una vez entendido, anotado y bueno, espero que les haya servido mucha esa parte de información, vamos a continuar con el siguiente tema, que también es muy imperativo que ustedes lo conozcan. Así es, vamos a los cabezales e inyectores. Vamos a conocer las partes, su funcionamiento, la limpieza de los mismos, las impresiones que realiza, el tipo de impresión, cómo solucionar los problemas de impresión erróneas o malas. Vamos a ver el mantenimiento del cabezal, y esperemos que también nuestro amigo de Realza nos muestre de una vez el desmontaje y la instalación del cabezal. Así que, amigo de Realza Recarga, te pedimos que nuevamente nos instruyas con tan valiosa información sobre los cabezales e inyectores, y de una vez la instalación y bueno, el desmontaje y la instalación de los mismos. Vamos, sus partes, funcionamiento, limpieza, impresión y el mantenimiento, desmontaje e instalación. Adelante, amigo de Recarga Realza Venezuela, con ustedes. Así es, amigos de TecnoPC Sistemas Ecuador, gracias una vez más por el pase. Esta vez vamos a tratar lo que es el desarmado del cabezal. Es sencillo, solamente usando la misma impresora que tenemos ya de muestra como sujeto. Vamos a sacar el bus. Este bus que está acá lo sacamos, es el que manda la información para los cartuchos. Luego, con un destornillador de pala, vamos a sacar aquí atrás, aquí hay una pestañita, la introducimos y medio subimos con el dedo hacia arriba. Subimos hacia arriba, igualmente de este lado, y listo. Aquí nos vamos a encontrar 3 tornillos, 1, 2 y 3, y los vamos a sacar. Después de haberlos sacado, vamos a usar el mismo destornillador. Para este modelo, para esta impresora que es la TX100, vamos aquí. Hay una pestañita, ¿la ven? Que es esta tapita que está aquí. Metemos aquí el destornillador
y sacamos. Eso es todo. Ahora nos venimos con la impresora para acá, con el carro del cartucho, y por debajo vamos a impulsarlo hacia arriba, así, con mucho cuidado, y vamos a sacar el bus de datos. El bus de datos. Tenemos que verificar que este bus de datos aquí esté plateadito, que esté bien bonito. Si alguno de los dos, alguno de estos pestañitas plateadas está negra, es que el cortocircuito hay un cortocircuito en el cabezal y ya está averiado. Ahora aquí el cabezal tenemos varias partes. Fíjense, tenemos también los pines de introducción que va dentro del cartucho. Cada cartucho va de esta manera, así, ahí así. Eso tiene una fuerza, y cada este pin va introducido aquí. Ahora, chicos, he visto muchas veces que aquí este pin se parte porque es hueco. Ahora, ¿por qué se parte? Porque muchas personas que he visto en muchos videos limpian el inyector, introducen aquí, ponen una manguerita, meten la manguerita aquí y empiezan a mover como si nada hubiese pasado, y empiezan a destapar el cabezal. No, chicos, el cabezal se les va a partir este pin, y al partirse dañado el cabezal, y tiene que cambiarlo, porque si te pones a reconstruirlo no va a quedar totalmente igual. Ahora, otra de las partes es el componente electrónico que está aquí. Si tú usas una herramienta como esta, que tiene una manguerita con inyectadora, y lo pones aquí, trata en lo más posible, ok, tú succionas, pero trata en lo más posible de que no caiga líquido por ese orificio, ni tampoco aquí. Si cae líquido, por favor, utiliza una sopladora, un secador de cabello, algo que sople y que quite bien la humedad, porque la mayoría de personas que hay en los videos, que hay en YouTube, en internet, en los blogs, en Twitter, en tantas redes, dicen, es que mi impresora ya está mostrando un error, de impresión, o me muestra error general después que limpié el cabezal. ¿Qué pasó? Bueno, el cabezal está en corto, chicos. ¿Y por qué está en corto? Porque le dejaron humedad, de manera que no se pongan a estar desarmándolo. Esto es el corazón de la impresora, esto vale casi igual que la impresora, no es para estar moviéndolo ni jugando con él así como si nada, no, chicos. Ahora, otra de las partes importantes es los orificios de salida. ¿Ven esta rayita que está acá? Eso fue ocasionada por la succión que le hice en este momento. Vamos a verlo otra vez. ¿Vio que se muestra más? La rayita negra. Esa ahí por donde es que salen los orificios de impresión. Ahora, ¿qué pasa con este orificio de impresión? Debemos tener muy en cuenta que si mezclamos tintas y le empezamos a echar tintas alternativas, va a disminuir la vida del cabezal, porque ellos están diseñados para ser usados con el cabezal de las impresoras de la marca Epson como tal. Ahora, ¿cómo podemos limpiarlo? Primero, vamos a usar un ultrasonido y vamos a llenar de solvente, hasta este nivel, hasta el nivel plateadito. Fíjense que a ese nivel no hay, sí hay componentes electrónicos, pero no llegamos a este nivel. Traten de que solamente esté a este nivel. Vamos a introducir la manguera, succionamos primero, sacamos la manguera y botamos esa tinta mala y el solvente. Luego volvemos a succionar 2 veces, y a la tercera, entonces ahí sí, después la tercera, con solvente en la inyectadora, ponemos aquí. Y ahí sí empezamos a inyectar. Fíjense cómo está saliendo aquí. Entonces la tinta poco a poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso lo vamos a hacer con cada uno de nuestros cabezales de nuestros inyectores. Eso sí, recuerden, líquido de solvente hasta aquí. Hay cabezales que no recomiendo, por ejemplo, el de la XP201 y la serie XP, recomiendo no meterlos en el ultrasonido porque ellos por dentro tienen unas planchas. En mi canal van a ver ese video, tiene unas planchas
que son muy minúsculas y con la vibración muy fuerte del ultrasonido se abren esas planchas y se daña el cabezal. De manera que recomiendo solamente esto. ¿Cómo mantenemos la vida del cabezal? Imprimiendo. Si tú tienes una impresora multifuncional con sistema de tinta en tu casa, trata de imprimir lo que más puedas. Lo que más puedas no, por lo menos una diaria, full color, una copia, etc. Si tienes un negocio que imprimes bastante y tienes que comprar bastante tinta, trata de comprar siempre la misma tinta, porque eso cambiar mucho de tinta avería el cabezal, y hacerle, como ya dijimos en la sección anterior, por lo menos cada 2 meses una limpieza de cabezal desde la misma impresora, una limpieza a fondo o una limpieza cabezal normal, unas 2 veces, y con eso es suficiente. Ahora, amigo de TecnoPC Sistemas Ecuador, vamos a darte el pase para seguir con el siguiente tema. Impresionante toda aquella información que nos acaba de dar. Yo tampoco conocía muchas situaciones sobre al menos los inyectores. ¡Wow! Y tampoco conocíamos que los inyectores estaban fabricados de esta manera. Así que espero que la información que nos acaba de dar sea de mucha utilidad. Y por cierto, tengan mucho cuidado con el tipo de materiales que utilizan para destapar los inyectores o limpiarlos, incluso para su mismo desmontaje y montaje. Tengan mucho cuidado, porque como nos acaba de mencionar nuestro amigo de Recarga Realza Venezuela, los inyectores en sí son bastante delicados. No es cualquier componente de la impresora, es un componente muy especial, muy delicado, con el cual hay que tener mucho cuidado. Así que espero que también esta información y recomendación que nos acaba de dar nuestro amigo de Recarga Realza Venezuela, pues les haya sido de bastante utilidad realmente. Créame, yo también estoy aprendiendo con dicha información. Vamos con el siguiente punto. Yo creo que el siguiente punto era, si mal no lo recuerdo, el procedimiento de desarmado mediante ultrasonido. Yo no sé qué es eso realmente. Así que, amigo de Recarga Realza Venezuela, recuerda, la información de él está aquí abajo. Aquí abajo te la dejo, para que puedas contactarte con él y pedirle también soporte aquí. De igual manera podrás contactarte aquí en Ecuador con nosotros también. Aquí están nuestros links para que puedas recibir también soporte técnico. Así es. Vamos, coméntanos, ¿cómo es eso de utilizar el ultrasonido para un procedimiento de desarmado? Explícanos, ¿cómo es eso? Espero no estar equivocado. Adelante, Realza. Así es, Luis, el procedimiento con limpieza, la limpieza con ultrasonido, como ya dijimos en el sector anterior, es solamente poner el ultrasonido, llenar con un poquito de solvente y poner el cabezal a este nivel plateado que vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo hasta este nivel que vemos aquí, el nivel plateado, hasta ahí solamente. Introducimos nuestro cabezal y aquí hay algunos ultrasonidos que tienen 30 vatios y 50 vatios. Recomiendo para cabezales más antiguos 50 vatios y muy tapados. Para cabezales más nuevos, de modelos nuevos, 30 vatios y por lo menos unos 10 minutos andando, y de un día para otro. Por ejemplo, lo encendemos ahorita cada 10 minutos, luego lo dejamos apagado todo el día y toda la noche, y al siguiente día empezamos a destapar, y con eso sería suficiente para tapar, destapar, o en su defecto para destapar un poco lo que es el cabezal. Eso sería la limpieza con la máquina de ultrasonido. Si no tienes una máquina de ultrasonido, pues contacta a un servicio técnico en Ecuador. Ahí está nuestro amigo Luis con TecnoPC Sistemas Ecuador. Ahí también vamos a dejar nuevamente los links para que te contacte con ellos. Aquí en Venezuela, aquí vamos a dejar los links para que te contactes con nosotros con Realza Recargas de Venezuela. Así que, Luis, seguimos con el siguiente tema. Te damos el pase. Gracias, amigo, por esta increíble información. Espero que a todos ustedes les haya servido y les haya sido muy útil. Y también agradezco también por la corrección. Yo imaginaba que era el desarmado con ultrasonido, o sea, sacar las piezas, las partes más delicadas del cabezal o del inyector con el ultrasonido. Pero resulta que me había equivocado, había tomado mal el título del tema que habíamos tratado, y es en realidad el destapado del cabezal del inyector utilizando esta técnica
bastante interesante, ¿no? Ya vimos el equipo, el líquido que se utiliza y cuál es el proceso, asimismo los vatiajes o vatios, 50 vatios, creo que era así, o watts, no sé, pero bueno, la cantidad de energía que se requiere para destapar y todo el tema es increíble, es increíble. Si necesitas ver nuevamente cómo destapar los cabezales con ultrasonido, te invito a que repitas el capítulo anterior y bueno, lo pongas en práctica. Nosotros también ya lo vamos a hacer, hemos corregido esa sección en nuestro laboratorio y pues veamos qué pasa. Ya experimentaremos y les contaremos a futuro cómo nos ha ido a nosotros también con el destapado utilizando un equipo de ultrasonido. Ahora, vamos al siguiente tema, un tema que es bastante importante también, porque en algunos casos yo creo que nos hemos topado con el tema de las impresoras, un error que se nos ha dado. Vamos para allá, les voy a mostrar de qué se trata más o menos y posteriormente a ver qué nos dice nuestro amigo de Realza. Veamos la impresora que yo tengo, vamos a ver. Ok, bueno, vamos al siguiente tema. Creo que es un tema que a muchos nos ha sacado canas verdes y es el tema de los rodillos. En el caso del rodillo que se encuentra acá arriba, que es el rodillo alimentador de hojas. Es decir, cuando tú le pones a tu impresora imprimir, la impresora hace un sonido, absorbe la hoja y comienza a imprimir. Pero para absorber la hoja, para que la impresora comience a imprimir, necesita obviamente que algo la mueva, algo la jale. Así es, y es este rodillo precisamente. Este rodillo que vemos acá es el que absorbe las hojas para que pase hasta esta sección y obviamente el cabezal comience a hacer su trabajo de impresión sobre el papel. Pero a veces este rodillo suele estar defectuoso, dañado, sucio, desgastado. Y nuestro amigo de Realza Recarga Venezuela nos va a indicar, nos va a enseñar cómo debemos hacer el mantenimiento preventivo, las correcciones respectivas y los posibles problemas que se presentan y aprender obviamente a solucionarlos. Así que amigos de Realza Recarga Venezuela, te damos el paso nuevamente para que nos instruyas con esta información fabulosa. Dale, te damos el paso. Gracias amigo de TecnoPC Sistemas Ecuador por darnos el pase nuevamente. Aquí tenemos, vamos a poner de muestra dos tipos de rodillo. Este rodillo es de una impresora de otro modelo que no es Epson obviamente, pero que tiene el mismo funcionamiento y cumple la misma y funcionan todas iguales. Este sí es de una Epson, veamos que este es más grande, pero ¿cuál es la dificultad que quiero mostrar con estos que no lo tenemos acá? Es que fijémonos que ellos se mueven a través de engranajes. Muchas veces cuando en el caso de la L200, en la L210, en la L235, en la 335, en la 55 y todas esas tienen un engranaje de movimiento que es igual a este, y cuando ella sencillamente no ha seleccionado la hoja es porque uno de estos engranajes está partido. Uno de esos, vamos a usar uno de esos pines, o en un lenguaje coloquial, uno de esos dientecitos está partido, no agarra la hoja. Entonces cuando él da la vuelta, prac, prac, él pela y no selecciona la hoja. Ahora, como ya dijimos, la otra posible causa de que no agarre la hoja es, como ya dijimos en la sección anterior, que ahí se crea una capa de grasa o una capa de polvo que no hace que atraiga o ale la hoja. ¿Qué es lo que debemos hacer? Solamente limpiarlo, o en su defecto pasarle una lija para poner un poco más corrugada la goma y así tener mayor agarre. ¿Y qué es lo que entonces debemos hacer en dado caso que esas dos anteriores no funcionen? Sencillamente fijémonos que ella se puede cambiar la goma, ¿ve? Podemos cambiar la goma de otra impresora y listo. En el caso de esta, sencillamente la desarmamos aquí y fijémonos que podemos cambiar esta gomita por otra goma. Eso es en ese sector, porque de resto, fijémonos que casi todas, la gran mayoría de impresoras, acá abajo
tiene este rodillo selector de la hoja que es de metal y es fuerte. Ahí, ese es uno de los fuertes de estas impresoras, que ahí nunca vamos a tener problemas, a menos que cuando haya un atasco de papel, que haya por este sector algo que ha caído, por ejemplo un destornillador de esta manera, y no permite que agarre la hoja y no se ve. Fijémonos por ejemplo en este caso. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense que es una gomita. Esto puede ser causa muy recurrente de que no agarre la hoja, o que esto se atraviese en uno de los engranajes y parta los engranajes. De manera que esa es la información que tenemos por ahora en cuanto a los rodillos. Nuestro amigo de TecnoPC Sistemas Ecuador. Así que te damos el pase para el siguiente tema, que sé que le va a encantar muchísimo a nuestros suscriptores, a nuestros usuarios, a nuestros amigos. Y recuerden, repitan esta información, compartan esta información, no sean egoístas, por favor. No entiendo cómo hay personas que pueden ser egoístas con su información. Como dijo uno de los grandes motivadores que tuvo Estados Unidos, Zig Ziglar, si alguno de ustedes lo ha escuchado, saben de lo que hablo. Él dijo que no importa, ayuda a tu competencia. El pastel es grande y dale un pedazo a cada uno. Y sin duda alguna, una de estas ventajas es el no ser egoísta, y que estos conocimientos ha sido parte de una minoría que le saca el dinero a muchas personas que no quieren compartir su conocimiento, pues ahora estamos pasando esa barrera y compartiéndolo con todos a nivel internacional. Antes empezamos estos videos solamente aquí en Venezuela, y fíjense, ya estamos compartiendo con nuestro equipo de TecnoPC Sistemas Ecuador, nuestro aliado informático tecnológico en Ecuador, y así llegar a muchas personas. Así que no te pierdas los siguientes temas, que van a estar muy buenos. Así que adelante, nuestro amigo Luis. Wow, qué impresionante información. Así que ya saben, tengan mucho cuidado al desarmar este componente, porque como nos acaba de comentar, no es cualquier tipo de componente. De igual manera, casi todos los componentes pequeños de la impresora son un poco más sensibles. Y aparte de este de acá, es un componente que está fabricado en plástico, así que debemos tener mucho cuidado tanto al desmontarlo como al montarlo, ¿ok? Y gracias, amigos de Realza Recargas, por esta información tan interesante, tan importante, para poder corregir este tipo de problemas y obviamente aprender a darle un mantenimiento correcto. Ahora, vamos al siguiente tema, y creo que es un tema que a muchos de nosotros nos ha perjudicado muchísimo como usuarios, debido al problema de que las almohadillas o las esponjas ya quedan sucias, muy sobrecargadas, y la impresora obviamente nos dice: oye, ya ha terminado el tiempo de vida útil de las almohadillas. ¿Cómo solucionamos este problema, amigos de Realza Recarga Venezuela? Te damos el paso para que nos enseñes qué son las almohadillas, qué son las esponjas, cuál es su tiempo de vida útil, cómo hacerles el mantenimiento, cómo restaurar esta situación. Te damos el paso, que tú tienes mucha más información y obviamente mucho más impresionante, más técnica, más profesional y mucho más clara. Adelante, te damos el paso. Gracias, Luis, por hacernos el pase nuevamente para explicar este tema de las almohadillas, que realmente hasta cuando yo empecé este mundo del servicio técnico de las impresoras fue algo muy trivial, pero que en algún momento nos va a hacer sacar algunas canas verdes y algunas cositas que quizás no sabíamos. Pero para dejar el tema de los rodillos en concreto, hay otra cosa, una recomendación por último, que vamos a darla más adelante. Pero el tema de las almohadillas, fíjense, toda impresora tiene almohadilla aquí en el centro y tiene una almohadilla aquí en esta parte. Fijémonos, tiene este tipo de almohadilla aquí, este tipo de almohadilla aquí, y tiene este tipo de almohadilla allá abajo. Ahora, ¿qué es eso? Una esponja que absorbe la tinta. Luego de que Epson se diera cuenta que hay muchas en su funcionamiento, después que la impresora va de un lado a otro, va cayendo tinta en este espacio, en esta esponja, y esta se comunica con la almohadilla más grande. Ahora,
Esta sí es verdad que no se comunica con mucha, pero ¿cómo hacemos para cambiarla? Fijémonos que acá hay un tornillo. Este tornillo lo sacamos, limpiamos esta almohadilla y listo, la volvemos a colocar en su sitio. Ahora, hay algo interesante que quiero decirles, amigos de TecnoPC Sistemas Ecuador, es que en este caso de esta almohadilla no recomiendo mucho limpiarla porque es muy raro cuando se ensucie, porque como ella tiene un sensor, la impresora tiene un sensor de que cuando está la hoja pasando es que cuando imprime, pero cuando la hoja no está pasando, ella deja de imprimir, de manera que no va a no va a inyectar mucha tinta aquí abajo. Pero la esponja que sí se llenan es la que está abajo, porque ya tiene la manguerita, como ya lo vamos a ver acá. Fijémonos que ya tiene una manguerita que viene de la bomba succionadora, viene para acá y cae la tinta aquí. Al llenarse esa tinta, ¿cuándo podemos cambiarla? ¿Cuándo sería el mantenimiento preventivo de estas almohadillas? Sencillamente, chicos, es cuando ya nuestra impresora en la computadora diga partes internas están full, quiere decir que realmente esto está full. Pero ¿qué hacemos? Las sacamos y las lavamos y las volvemos a introducir. Ok, pero recuerden, no les va a quedar igual como esto. No, señor, porque sencillamente ya va a perder su permeabilidad, va a perder su absorción. ¿Qué es lo que recomiendo? Recomiendo sencillamente agarrar tu impresora, sacar la manguerita, instalarle una especie de extensión con otra manguera y esto llevarlo a un potecito y te libras de hacer esa limpieza de esponjas cada vez. Ahora hay una esponja que sí es verdad que no se puede limpiar, que no se puede hacer ese tipo de desagüe sino con esta que está acá. Esta que está aquí sí hay que hacerle su limpieza desarmándola. Ponte que cada vez que ella nos diga limpieza de almohadilla full, entonces aquí sí que se limpieza esta. Ese es todo por este tema, así que amigos de TecnoPC Sistemas, ellos están también capacitados para acudir a estos errores y estas fallas y estos mantenimientos, así que acudan a ellos. Los que estén allá en asesoría técnica son un personal altamente capacitado en cuanto a la informática, tecnología y servicio técnico. Así que amigos de TecnoPC Sistemas Ecuador, sigue adelante con el siguiente tema. Qué impresionante información la que nos acaba de dar nuestro amigo y espero que les haya servido muchísimo. Habían detallitos que yo no he conocido sobre el tema de las impresoras, no que otro detalle, que con esta información creo hemos podido cubrir esos vacíos o esos huecos y de igual manera ustedes también. Así que ya conocen, nosotros como TecnoPC Sistemas Ecuador queremos poner este video a todos ustedes. De igual manera, este video como Realza Recarga Venezuela, también queremos darles a todos el material precisamente con la finalidad de que puedan cubrir esos vacíos técnicos dentro de sus laboratorios, puedan cubrir las necesidades de sus clientes de una forma mucho más adecuada, más profesional, conociendo qué tipo ya sabiendo, ¿no?, qué tipo de materiales deben utilizar, los procedimientos que deben realizar paso a paso, los procesos que hay que hacer. Ya van a conocer obviamente también las partes generales de sus impresoras, las partes específicas de sus impresoras. En caso de que tal vez se les dañe algún componente, pidan con el nombre del componente su repuesto, no se hagan mucho lío diciéndole a la persona o al proveedor la partecita que es de aquí, que no sé cuánto. No, ya van a saber los nombres de los componentes, ya van a saber cómo desenvolverse, cómo desarrollar el tema del mantenimiento, el tiempo que más o menos se van a demorar entre cada problema que se presente. Ya van a saber este tipo de cosas. Así que, mis queridos amigos, espero que les haya servido muchísimo este video. Espero que sea de muy buena ayuda para todos ustedes. Guárdenlo, descárguenlo si desean el video. No olviden que si lo comparten, denle créditos a los autores de este video, que son Recarga Realza Venezuela y obviamente su servidor, como estamos acá. Yo quiero darle ahora el paso a nuestro amigo. Yo ya me despido, obviamente ya vamos a terminar el video y queremos despedirnos obviamente con las recomendaciones que nuestro amigo
de Recarga Realza Venezuela nos va a dar a todos nosotros. Y de mi parte, hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo video guía, video tutorial o capacitación en línea, o como quieran decirlo. Hasta un próximo video. Esto es TecnoPC Sistemas Ecuador, y les dejo con Recarga Realza Venezuela también para que les dé las sugerencias, recomendaciones y obviamente se despida de ustedes de forma correcta. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Amigos de Recarga Realza, te damos la mano una vez más, la apertura para que te integres a la despedida. Dales todos los últimos tips a nuestros amigos y pues yo ya me despido. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Adelante, amigo de Recarga Realza. Así es, amigo de TecnoPC Sistemas Ecuador y amigos que nos están viendo, suscriptores, usuarios, fans, amigos y colegas que nos están viendo, que están viendo este tutorial, esta capacitación o curso, como ustedes lo quieran ver. Para culminar este video, una de las recomendaciones que quisiéramos tener con ustedes es que las cosas que no se deben hacer con una impresora. Por ejemplo, está la impresora encendida y desconectamos el cable de electricidad. Eso no se debe hacer porque recordemos que ella tiene una carga eléctrica y la energía va y viene, y eso podemos cargar la energía y podemos sobrecargar los componentes electrónicos. Otra cosa, aquí hay un simbolito aquí hay un símbolo de no tocar. Ahora, ¿por qué no tocar? Porque cuando la impresora está encendida, nuestra mano tiene estática, y al colocar la mano aquí salta una chispa estática y puede haber un cortocircuito en el sistema. O en su defecto podemos meter la mano y hacer que el carro choque con nuestra mano y podamos averiar entonces la correa que mueve el carro de un lado a otro. Fijémonos que esta correa es sumamente delicada. Y las últimas recomendaciones, entonces, fijémonos que cuando tu impresora no encienda, la fuente de poder, toda fuente de poder tiene un fusible. Revisa este fusible que está acá, desarma la fuente de poder de tu impresora Exxon, tiene un fusible, de manera que revísalo a ver si está bueno. También tiene un transistor, que estos también se dañan, revísalo para ver qué tal está. Y por último, los populares fusibles de las impresoras, que es lo que también se daña en las impresoras Exxon. En este caso, los fusibles, por ejemplo, aquí lo vemos, fusible, quizás si lo pones en alta definición lo vas a ver, fusible F1 y el fusible F2 que está acá. Muchas gracias por amigos de TecnoPC Sistemas, un equipo muy capacitado de hacer este video con nosotros, y esperemos que sigamos haciendo otros videos. Los amigos, los suscriptores, usuarios y fans, por favor den sus comentarios, sugerencias de qué quieren que hagamos otros videos. Luis, muchas gracias por darme un espacio en tu canal y para tus amigos, y llevar este conocimiento a muchos de los que están allá en Ecuador y aquí en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Así que no olvides suscribirte, dale like, comparte este video a todos aquellos que necesiten de este conocimiento. Aquí vamos a dejar abajo en la descripción de este video, voy a dejar todas las redes sociales de TecnoPC Sistemas Ecuador, y de igual manera abajo en la descripción también están todas mis redes sociales de Realza Recargas de Venezuela, mi Twitter, mi Instagram, mi blog, mi Facebook, y todos los links requeridos para nuestra información, para que llegues a nuestros talleres y todas estas cosas. Así que chao, hasta una nueva entrega. Gracias, Luis, por una gran colaboración que hemos hecho contigo. Estamos totalmente orgullosos de pertenecer a tu equipo de servicio técnico, tecnológico y todas esas cosas. Hasta luego.